hermanos, los saludo con la paz del Señor. El día de hoy vamos a escuchar un hermoso testimonio de nuestro hermano Rocco. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, lo presentamos. Tenía su familia, mi mamá tenía muchas ocupaciones en casa, ella trabajaba y mantenía a mi hermana mayor y a mí, y entonces yo hallaba que yo podía irme a la casa de uno cuando las cosas se ponían feas, me iba de visita a la casa de uno, y si no me gustaba estar en la casa de aquel, me iba a la casa del otro. Entonces yo no tenía ya un control porque estaba en un ping-pong. La pelota rebotaba para acá, o para acá, o para acá, o para allá, hasta que encontré que mejor no me iba a ninguna de las dos, me iba a la casa de un amigo, y cuando regresaba a la casa donde yo vivía, que era mayormente con mi madre, ¿dónde has estado? Donde mi papá. Y cuando mi papá me decía, oye, ¿y tú de dónde vienes? De donde mi mamá, pero no estaba ni en ninguna de las dos casas, sino que yo estaba ya en otros lugares haciendo otras cosas aún mayores. Amén. Oh, Señor. Salí del colegio, todo, contra todo pronóstico, salí del colegio sin haber repetido un solo año, porque era muy hábil para no estudiar, pero para pasar de año. Sabía cómo ingeniarme, cómo hacer para no llegar al punto del fracaso. Me copiaba, por supuesto. Aprendí toda técnica de plagio, aprendí cómo hacer las cosas para no enfrentar mi responsabilidad y no tener problemas. ¿Eh? Y así fue que terminé el colegio, un muchacho con muy pocas probabilidades de éxito, porque ya sabía lo que era el alcohol, ya sabía lo que era las drogas, y ya tenía costumbres hasta de adulto. Amén. Y entonces cuando salí del colegio, obviamente no llegué a la universidad. No llegué a la universidad. A los 18 años ya estaba esperando un hijo. A los 18 años ya era ya una especie de hombre de familia. Pero ¿qué familia? ¿Qué casa? Era un irresponsable, como tantos que hay ahora, como tantos muchachos que están metidos en problemas. Y ya estaba esperando una hija. A los 19 años nació mi primera hija, y yo me fui de la casa a vivir con la madre de mi primera hija. Y fue en ese entonces que, como me movía en un ambiente muy desfavorable, peligroso, con gente muy avesada, conocí drogas mayores, conocí la cocaína. Y la cocaína fue el detonante que me llevó hasta los extremos en los cuales nunca hubiese yo querido haber podido vivir. Porque al entrar yo en ese mundo, entonces mi vida empezó a meterse en tinieblas y en profundidades satánicas. A la mamá de mi primera hija con otro niño más, mi segundo hijo, y yo me fui del hogar a ver qué hacía con mi vida, porque estaba aburrido y ya estaba, entre comillas, estresado, a ver qué más pasaba por ahí. Y fue ahí donde yo conocí a mi segunda mujer. Y fue allí, hermanos, que el vicio iba escalando poco a poco iba escalando. No fue una caída precipitada, aparatosa. Fue una bajada con un ángulo muy leve, en la cual la droga me fue llevando de poco a poco hasta el lugar donde tuve que llegar, hasta el subsuelo. No les digo el suelo, más abajo del suelo. Y fue así, hermanos, como yo un buen día llegué por aquí a Arequipa, pero ya venía contaminado al 100%. Yo llegué aquí a Arequipa como todas las personas que no creen en Dios, sin Dios. Era carne pura, pero aparte de ser carne, pulpa, era
un adicto disfrazado. Amén. Ustedes me podían ver y tal vez no sospechar, pero yo era un adicto en potencia, un delincuente en potencia. Amén. Y fue así como llegué aquí a Arequipa por un trabajo del cual me botaron. Claro, de algún lado tenía que salir el dinero para poder financiarme todos esos malos hábitos. Entonces, robaba. Yo hacía eso. Robaba, estafaba, mentía y podía con eso sustentar no solamente los compromisos que tenía en mi casa, sino también la adicción que tenía, que dicho sea de paso, era carísimo, carísimo. Era un gasto de dinero fuertísimo. Yo no puedo calcular cuánto habré gastado, cuánto dinero le puedo haber dado al diablo o al narcotráfico, pero estoy seguro que es demasiado dinero, mucho dinero, que si pudiera tenerlo de un solo bloque, el día de hoy probablemente podría comprarme 3, 4 edificios, camión, barcos, no sé, pero el gasto era mucho. El gasto era mucho, pero mis necesidades como hombre y de familia no las cubría. Y si las cubría de las penas. Pero bueno, cualquiera puede pensar de que eso era algo que no iba a mayores. Bueno, tienen necesidad, están pobres, hay que ayudarlos. Bueno fuera que solamente haya sido eso. No, había violencia extrema en mi hogar. Mis niños lloraban. Adicto, no importa cuánto le puedas hablar, no va a cambiar, no van a cambiar. No importa qué pueda pasarle, no importa qué me podía pasar a mí. Me han golpeado, me han llevado a la comisaría, me han vuelto a golpear, me ha pasado 1000 cosas, pero ninguna servía para escarmentar, absolutamente ninguna. Ni las lágrimas de mi esposa, ni las lágrimas de mis hijos, ni las lágrimas de mi propia madre. No había poder humano que me pueda sacar de ese lugar. Amén. Y esto es lo que pasa, hermanos, el día de hoy con cualquier persona que está inmersa en un camino de esta naturaleza. Es una esclavitud terrible, un poder sobrenatural terrible sobre la persona que está inmersa en este tipo de vicios, ya sea de alcohol, ya sea de drogas. Cualquier vicio, hermanos, tiene un poder sobrenatural. Hay principados que se mueven sobre ese ser, sobre esa persona, de las cuales no va a poder salir fácilmente. No solo porque el enemigo te tenga sujetado, sino porque el organismo ya está acostumbrado a una sustancia con la cual no puede continuar viviendo normalmente, porque a medida que el efecto de esa sustancia es su realidad y su vida, la cual él no la quiere enfrentar. Y eso me pasaba a mí. Podía estar un día sin consumir, 2 días, al tercer día ya tenía nuevamente que volver. No podía pasar mucho tiempo porque el organismo necesitaba, el cerebro necesitaba estar perturbado, adormecido, alucinado para no ver la realidad que tenía enfrente, que era una realidad que desde niño yo no quería ver, ni la quería enfrentar. Yo quería distraerme, yo quería hacer cualquier otra cosa, menos enfrentar la vida. Y siempre consideraba que la vida no valía la pena vivirla, y que si estaba por acá, por estos lados, pues iba a ser lo que me iba a dar a mí, como quien dice, la gana, sin que nadie tenga que meterse ni entrometerse, porque era un tipo agresivo.
era un tipo muy duro en ese aspecto y no aceptaba consejos de nadie. Cuando alguien quería darme un consejo, yo decía, tú estás peor y no te has dado cuenta y me vienes a dar un consejo a mí. Anda, muere más allá y déjame morir a mí como yo lo quiera hacer. Y esa era mi forma de pensar y de vivir. Pero a medida que iba pasando el tiempo y iba viendo, hermanos, una vez mi hijito, el tercero, enfermó, tenía 5 meses de edad, llegó al hospital. Yo lo llevé al hospital, lo llevé corriendo, yo no quería verlo ya más sufrir. Y estuvimos todo el día tratando de que lo atiendan y no lo atendían. Y todo ese día me pasé con el niño en los brazos hasta las 2 de la mañana que nos derivaron a otro hospital. Y en el otro hospital no lo iban a operar porque no había cirugía para bebés. Y a las 4 de la mañana llegamos a otro hospital, a un hospital muy conocido en Lima, Guillermo Almenara. Y fue ahí, hermanos, cuando yo empecé a sentir algo en mi corazón. Pasó que lo operaron a las 6 de la mañana, pero no era lo que los médicos creían. Entonces lo abrieron al niño y lo cerraron y le dieron medicamento porque habían encontrado dentro de él una inflamación de ganglios, producto de una varicela que habíamos tenido antes, pero los médicos no sabían en ese momento. Los médicos solamente vieron ganglios inflamados, cerraron, le dieron analgésicos, antibióticos y bajaron la inflamación, y sus intestinos que habían estado estrangulados por los ganglios empezaron a funcionar y empezó a tener una normalidad en su digestión. El primer día el niño estuvo más o menos, abrió, el segundo día ya no, dormía. Yo estaba con él en el hospital y se despertaba y se volvía a dormir. Y la doctora vino y me dijo, vamos a hacer revistas, su hijito, ¿cómo está? Bueno, ayer estuvo bien, pero hoy día no, hace varias horas que duerme. No se despierta, no, a ver, lo despertó, el niño abrió los ojos y se volvió a dormir. Llamó a otro doctor, llamó a otros doctores y llamó a todo el cuerpo médico, las enfermeras corrían y me dijo, salga, me dijo, esto es grave, me dijo, esto que está pasando es grave, tenemos que llevarlo a UCI. Yo dije, ¿qué pasa? No sabía qué ocurría. Aleluya. Miren, hermanos, 2 meses estuvo él en el hospital, 1 mes y medio estuvo en UCI, medio mes ya estuvo en sala. El niño, hermanos, había contraído una infección intrahospitalaria en la que lo abrieron, se le metió un virus del hospital, un virus muy agresivo que casi lo lleva a la muerte. Hasta que los médicos diagnostiquen que había sido contagiado, pasó una semana y el niño venía empeorando. Lo primero que le vino fue una neumonía que lo tenía mal y mal, con fiebres. Luego le vino una hepatitis a la par con la neumonía. Cuando está pasando la hepatitis, le viene una cardiopatía y los doctores no sabían qué era, y los doctores le dijeron a mi esposa, prepárense para lo peor, porque el niño viene en caída. Fue ahí, hermanos, cuando yo pensé en mi mente, en mi entendimiento y lo que habría aprendido cuando niño en aquel colegio de monjas alemanas, que había un Dios y que Jesús podía tal vez ayudarme. Entonces yo le hice una promesa, le dije, mira, si tú estás ahí, porque yo creo que tú estás ahí, sálvalo a mi hijo y yo algún día te voy a servir. Aleluya. Y al costado de mi hijo había otra niña que tenía el mismo problema, un problema parecido. Y dije, no, mejor algo mejor, ya que estoy hablando contigo,
sálvalo a los dos, no solo a mi hijo, sálvalo a los dos y yo te voy a servir un día. Aleluya, gloria a Dios. Y lo dejé ahí. Y lo cierto, hermanos, es que pasaron los días, dio el cultivo, le habían sacado un cultivo, le habían extraído un poco de médula, y cuando sale el resultado, dan con la bacteria, con el virus, y teníamos un seguro, recuerden, el trabajo que yo tenía, teníamos un seguro, y hacen que el seguro compre la medicina, una medicina carísima, y la traen y reacciona bien con la medicina y el niño se salva. Amén. Entonces yo estaba feliz, contento, había pasado el tiempo y yo tenía ya que regresar a Arequipa. Me dieron la noticia que teníamos que volver pronto aquí a Arequipa. ¿Y qué pasó, hermanos? Tomando un taxi para el hospital, yo le conté al taxista. Él me preguntó, ¿estás yendo al hospital a ver a alguien? Sí, le conté lo de mi hijo y todo. Y le dije, y bueno, parece que se va a salvar. Es que tienes que pedirle ayuda a Dios. Me dice, sí, le he pedido. Y le he dicho que si me lo salva a él y a una niña que está al costado, yo le voy a servir. Gloria a Dios. Y este varón, yo sé en el corazón que él es cristiano. Que Dios lo bendiga. Y él me dijo, si tú le has prometido eso a Dios, lo vas a tener que cumplir. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no le vas a poder a él prometer algo que luego no lo vayas a hacer. Es peor, me dijo. Ah, sí, como sea. Y dije, claro, ven. Y pasó los años, hermano, ya regresamos aquí a Arequipa después de un tiempo. Y a mí me duró como 2 meses este impacto. Estuve tranquilo un buen tiempo, pero nuevamente me volví a sumergir en esas aguas profundas de las cuales ya no podía salir. Si mi estado anterior ya era peligroso, en esta vez la situación mía y la situación de mi familia era peor. Y es así como llegamos aquí a Arequipa nuevamente y pasamos muchas necesidades. Me volvieron a despedir del trabajo. Aquel trabajo donde yo había venido aquí a Arequipa me despidió en el 2004 porque ya se dieron cuenta, era insoportable. En el 2008 yo les gané el juicio y me volvieron a recibir por orden del Poder Judicial. Y fue así como regresamos a Arequipa. Y fue en ese transcurso, hermanos, que mi esposa había vuelto a salir en estado. Ya teníamos 3 niños y vuelve a salir en estado. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo decía, uno más no puedo, no voy a tener uno más. ¿Qué hacemos? Y con ella conversando, no sé, ¿qué podemos hacer? Yo dentro de mí decía, cosa fácil, se paga, se elimina y continuamos nuestra vida. Pero dentro de mí también había un temor. Por lo que había vivido hace poco, yo sabía que había un Dios. Y yo ya intuía dentro de mi corazón de que iba a chocar con alguien. Ya estaba en falta. Yo ya estaba en falta y sabía que hacer una de estas cosas iba a empeorar mi vida. Y estando pensando, mi esposa, me acuerdo que ella, yo no hablaba mucho de este tema con ella, pero dentro de mi mente estaba suscitándose estas ideas. Tocaron la puerta y cuando yo salgo por la ventana a ver, era un hombre que yo no conocía. Era un señor que yo lo había visto en la empresa donde yo trabajaba, midiéndonos los hombros, midiéndonos cuánto medía de la cintura al talón. Era el sastre que habían contratado para hacernos los uniformes. Y yo lo miro y digo, ¿pero qué hace este hombre acá? Que hasta acá ha venido a medir, me ha medido mal. Y hola, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me dice, ¿tienes un ratito? Sí, le digo, a ver. Le abro y estaba
con su corbata, con su saco, Aleluya. y me dice, ¿cómo está? Me dice, yo quisiera hablarle unos 5 minutos si usted tiene tiempo. Yo, claro, le digo, ¿qué ha pasado? Cuéntame, le digo, ¿por qué vienes a mi casa? Vengo a traerle buenas noticias del reino de Jehová. Y yo lo agarro y lo miro, y miro al frente y habían más por ahí. Y me di cuenta que eran testigos de Jehová. Y le digo, ¿no me reconoces? Y me mira bien. Creo que sí, me dice. Usted es el que han contratado para que nos haga los uniformes. Hoy día estaba en la mañana. Sí, ¿puedo pasar? Me dice, pasa. Y pasó. Y le digo, yo pensé que usted había venido a volver a medirme el traje. No, me dijo, yo ahorita estoy haciendo una campaña y no te quiero quitar tiempo. Te dejo un par de revistas que tenemos y esto ya, le digo, muchas gracias. Oye, el lunes ahí nos vemos, era un viernes, recuerdo. Nos vemos, ya, chao. Cuando reviso las revistas, hablaba sobre el aborto y lo que esto significaba como pecado contra Dios. Y entonces yo sentí algo fuerte en mi corazón. Y dije, Dios mío, si en algún momento se me pasó por la cabeza, esto no lo voy a hacer. Lo cierto, hermanos, es que pasó un tiempo y yo me había vuelto dirigente sindicalista. Y era una piedra en el zapato para esta empresa. La primera vez ya era un problema. Esta segunda vez había yo venido repotenciado. Lo cierto es que me volvieron a despedir, pero ya sin motivo alguno. La otra vez tenían motivo, esta vez no les di ni uno. Bueno, sí les di motivos en realidad, pero ya me despidieron de una forma abusiva. Pero ya no les volví a hacer ningún juicio más. Lo que pasó es que mi vida empezó a meterse en problemas aún mayores. Y yo tenía muchas deudas y teníamos mucha necesidad en la casa, hermanos. Y la misma frustración de no poder tener una vida normal y darle una vida adecuada a mis hijos, a mi esposa, a mí me llevaba a niveles más altos de agresividad y también a niveles más altos de consumo. Y fue así, hermanos, que este hombre, este tipo que un día vino, seguía viniendo a visitarnos. Y dije, bueno, si por este lado, este hombre yo lo veo también, a lo mejor por ahí puedo hallar una salida al problema que tengo. Y me invitó a sus reuniones. Y yo fui a sus reuniones y traté con toda mi fuerza de dejar el problema del alcohol, el problema de las drogas, buscando que los niños, mi esposa, estén un poco mejor. Porque ya en mi corazón estaba empezando a ver una pena, una tristeza profunda y un deseo inmenso de que esto cambie. Entonces yo los veía a ellos y veía a mi esposa y yo decía dentro de mí, bueno, por último no lo hagas por ti, ya es tu vida, tú te quieres matar como tú te quieras matar, pero no tienes derecho de matarlos a ellos ni a tu esposa. Entonces yo accedí a ir a esa reunión, a esas reuniones, y estuve un tiempo sin consumir, hermanos, pero poco tiempo, nuevamente, 2 meses, recuerdo. 2 meses que yo estaba ahí tratando de entender, tratando de comprender, y no dio resultado, y nuevamente me volví a sumergir en las profundidades del alcohol y la drogadicción. Solo que esta vez ya fue a más, hermanos. Tenía problemas de accidentes de tránsito, tenía problemas de deudas con personas, ya no me querían contratar en ningún lugar, la familia ya no quería saber nada de mí porque la familia era la primera estafada, obviamente. ¿A quién recurre alguien que está en estos problemas? Primero a la familia, desfalcas a toditititos, en fila, uno por uno, teléfono por teléfono, primero
mamá, papá, hermanos, primos, tíos, hasta el último. Y luego nuevamente vuelves a hacer lo mismo con otra historia hasta que en un momento ya nadie te cree. Ya se acaba. Tú estás en algo, tú estás en problemas. Pero yo no estaba en ningún problema, según mi propia opinión. Yo creía que estaba en algún tipo de circunstancia que en un momento iba a cambiar, pero como yo veía las cosas, empezaba a darme cuenta que efectivamente había algo más poderoso que yo, que no me permitía salir del problema. Y yo lloraba, hermanos, y sufría dentro de mí al no poder ser un hombre como mis hijos tenían que tener. Un papá normal, un papá que cumpla sin hacer mayores problemas. Como yo veía que mi esposa no tenía el hombre que ella merecía en mí, yo me frustraba y yo lloraba y yo sufría. Yo decía, he tratado de hacerlo y no he podido. He buscado apoyo en estos amigos, los testigos de Jehová, y tampoco se ha podido. Entonces, ahora, ¿qué me espera? Pero dentro de mí, hermanos, había la certeza de que aquel Jehová sí me iba a sacar de aquello. Gloria a Dios. Yo sabía que ahí había algo, pero que había faltado algo. Algo había faltado. Y fue así como conocí a un hermano cristiano. Dios lo bendiga. Mario Bustamante. Lo conocí, yo paré en un semáforo, estaba manejando y él se me acercó y me dijo, hola, me dijo, Cristo te ama. Y yo lo miré con agrado y lo miré tan alegre y sonriente. Y Gloria a le dije, Dios. qué bueno, le digo, ¿me colaboras con una bolsa? Cómprame unas bolsas. Me dice, es para la casa, para el hogar. ¿Ustedes quiénes son? Le digo, nosotros somos del Centro Victoria y somos una iglesia cristiana. Oye, me dijo, por cierto, tú también deberías de ir. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo así? Porque un adicto reconoce a otro. Yo puedo reconocer a alguien que está metido en estas cosas por más que se quiera disfrazar. Pero él ya no era un adicto, pero reconocía a alguien que estaba. Y me dijo, oye, por cierto, tú estás invitado, ¿ah? Cuando quieras anda, varón. Gracias, le dije. ¿Cómo te llamas? Mario. Yo, Rocco. Perfecto, chao. Y me dio un folleto, hermanos. Y lo metí en la billetera. Y habrán pasado ¿cuánto tiempo? Pues unos 4 años, 5 años que el folleto estaba metido en la billetera mientras mi vida se iba haciendo trizas. Ya no podía salir de mi casa tranquilamente porque me estaban esperando afuera. Ya tenía que salir apeligrado, mirando a los costados, si es que venía alguien para cobrarme, si es que venía alguien para hacerme algún problema. Ya debía a todo el mundo, no solamente ya a la familia, ya había pasado la barrera de la familia, ya le debía a personas que ni conocía, había estafado gente, había robado, y me salió un trabajo, recuerdo, un trabajo, el último trabajo formal que tuve. ¿A dónde me salió? Yo me río un poco porque yo creo que ese fue el último manotazo del enemigo. Me contrató la cervecería Brahma para ser su supervisor de marketing. Entonces mi trabajo era estar borracho todo el tiempo y estar en todo tipo de eventos y negociar. Y como yo les digo, ¿no?, a algunos hermanos que les cuento mi testimonio, yo era muy profesional para ese puesto. Lo cumplía, pero acá está cabal. Y así estaba metido peor que antes, hermano. Tomaba todo el tiempo, todos los días, y ellos me soportaban porque el trabajo era, pues, aunque no era permitido, ellos sabían que iba a pasar esas cosas. Y en esas estaba, hermanos, hasta que ya empecé a hacer cosas mayores.
porque ya no solamente me conformaba con un sueldo, sino que tenía que nuevamente volver a extraer cosas que no eran mías para poder solventar aquellos vicios mayores, ¿verdad? Y fue así como fue el último trabajo y me dijeron, hasta acá nomás, ya trabajaste demasiado, chao. Y ahí fue mi último trabajo formal que tuve. Después de eso, no lo he vuelto a tener, pero no me arrepiento, porque el Señor luego me enseñó cosas mejores. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ya con la vida totalmente destruida, ya con las deudas, vivíamos en un lugar muy precario, con deudas que ya eran impagables, con necesidades básicas, ya nuestra ropa ya era ropa precaria, ropita vieja. Mis hijitos ya tenían zapatitos, zapatillitas ya con huecos, ya las cosas estaban tan mal. Un día yo llegué a mi casa y llorando en el baño le dije, si tú existes, sálvame. Miré al cielo y le dije, yo sé que tú existes porque tú eres el que ha salvado a mi hijo aquella vez. Y tú que lo salvaste a él, entonces sálvame a mí también. Gloria a Dios. Y yo empecé a pelear, hermanos. Y luchaba solo. Y soportaba una semana, 2 semanas, y de nuevo, y otra vez, y lloraba. Y recuerdo, había estado 2, 3 semanas sin poder consumir, y de repente me vencía dentro de mí, de mi interior, argumentos del diablo me volvían a llevar a aquel lugar. Y mientras yo estaba comprando droga, yo recuerdo que yo lloraba. Y el que me vendía me decía, hoy vienes después de tiempo. Sí, le decía, véndeme nomás. ¿Pero qué? ¿Has estado mal? No, le digo, estaba en para. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿De felicidad? Me decía. No, le digo, véndeme nomás. Estoy llorando porque no te quiero comprar. En realidad, ¿sabes qué? No te quisiera volver a ver nunca más. Ya, toma, ya. Tú nunca vas a cambiar, me decía. No vas a cambiar nunca. Toma nomás, anda, va. Y yo me iba derrotado y me iba humillado. Hasta que un día, hermanos, y ya estamos llegando ahí a la parte poderosa. Un día, yo me había desaparecido de mi casa muchos días. Y llegué a mi casa y mi esposa estaba ahí. Mis hijos estaban cocinando. Yo siempre llegaba a las 2, 3 de la mañana, cuando ya todos estaban durmiendo, y llegaba a esa hora para meterme a dormir y que no haya ningún problema, porque obviamente la mujer te va a recibir con la sartén, con el zapato, obviamente, ¿no? No es que pasa, hijito, qué lindo que hayas llegado, te acordaste que tienes casa. No, me reclamaba. Entonces yo llegaba tarde. Pero ese día, hermanos, me había desaparecido tantos días que ya no daba mi cuerpo más. Yo ya quería desmayarme. Porque cuando yo estaba en consumo, hermanos, podría estar 3 días, 4 días sin comer y sin tomar agua y sin dormir. Pero llegaba un momento en que ya no daba más mi cuerpo y tenía que ir a dormir, entonces yo llegaba en las madrugadas. Pero ese día, esa vez, mi organismo no daba más. Yo estaba con un carro, era un arma manejando, un hombre borracho, drogado, sin dormir días, sin comer, era un arma. Y llegué a mi casa a las 7 de la noche. Dije, ya, que venga lo que venga, que mi esposa me golpee, ¿qué voy a hacer? Aguantaré y me meteré a dormir, porque ya me iba a desmayar en cualquier esquina. Y ese día llegué, hermanos, y la encontré a ella, que estaba preparándole algo a los niños. Y recuerdo claramente que no se ofuscó, me miró de reojo, continuó, y yo dentro mío decía,
eh, ¿qué le voy a decir ahora? ¿Qué le puedo decir? Ella ya sabía que estaba en los problemas, ya sabía perfectamente. Me senté en el sillón y me puse a llorar. Yo ahí agarré y me puse a llorar derrotado, totalmente humillado, totalmente vencido. Yo sabía que tenía un enemigo, pero no lo podía vencer. Él me vencía siempre. Y mientras estaba apoyado en mis manos, en mis rodillas llorando, de repente siento una mano un brazo que me envuelve. Gloria a Dios, aleluya. Y era mi esposa. Cuando yo me sobrepuse, la miré y dije, ¿en qué momento viene el golpe? Y me dijo, no, me dijo, esta vez no te voy a golpear, me dijo. Gloria a Dios. Porque yo sé que estás metido en un problema del cual tú no puedes salir. Pero déjame decirte algo, este problema lo vamos a resolver los dos. Y dijo una palabra que hasta el día de hoy la tengo guardada no solo en mi mente, sino en mi corazón. Gloria a Dios. Lo vamos a resolver los dos, pero con amor. Yo me puse mal, me dio ánimo, me fui a dormir temprano y me levanté muy temprano aquella vez. Salí a trabajar tempranísimo porque tenía que pagar todas las deudas que había acarreado, la desaparición de tantos días, la vida que yo llevaba. Teníamos deudas por todos lados, la gente venía a cobrar, los acreedores eran personas violentas, personas que no tenían un buen trato y habían esperado mucho tiempo. Yo me fui a trabajar temprano y recordé que en mi billetera tenía un folleto. Y en la mañana lo saqué el folleto y ahí decía, el drogadicto sí cambia, gracias a Jesucristo. Aleluya. Y regresé a mi casa corriendo al mediodía y le dije a mi esposa, cámbiate, le digo, vamos, acompáñame a un lugar. Vamos, le digo, ¿a dónde? Vamos, nada más, vamos. Y ella me acompañó con dos de mis hijitos pequeñitos y nos fuimos. Y llegamos al lugar, después de buscarlo un buen rato, porque un lugar bien escondido, aquí en Alto Libertad, en Pachacute, cerca. Y era una casa, y entonces yo toqué, acá debe ser, y salió un moreno, salió por la ventana, miró, me dijo, sí. Hola, le digo, ¿acá es esta dirección? Sí, me dijo, ¿qué pasa? Necesito asesoramiento. ¿Asesoramiento? Me dijo. Ya, espérate un ratito, ahorita salgo. Asesoramiento. Y salió. Moreno alto, delgado, ya de edad. ¿Qué es lo que pasa? Me dijo. ¿Cómo estás? Le digo, mira, he venido porque yo he recibido este folleto y me han dicho que aquí me pueden ayudar, que aquí te podemos ayudar. Sí, le digo, ¿sabes cuál es el problema? El problema soy yo, el problema es que estoy metido en drogas, le digo, y no puedo salir de ahí. Ajá, ¿y tú quieres cambiar tu vida? Sí, le digo, yo quisiera cambiar mi vida. Ya no me soporto ni a mí mismo. Gloria a Dios. Muy bien, me dijo. Yo te voy a decir algo, me dijo. Ni yo, ni ninguno de los que están aquí adentro te vamos a poder ayudar. El único que te va a poder ayudar se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Tú quieres ser ayudado? Sí, le dije, yo sí quiero. Bien, me dijo. Ven el día domingo, va a haber un culto. Ven el día domingo y aquí vamos a compartir la palabra y te voy a presentar a Jesús.
Gloria a Dios. Y Él es el que te va a ayudar a salir del problema que tú tienes. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo mi esposa que está acá. ¿Y ellos dos son tus hijitos? No, tengo 6. 6, me dijo. Bien. Contigo vamos a hacer algo distinto. Esta es una casa, es una iglesia, me dijo, pero también es un hogar. Aquí vienen las personas que como tú y como yo, cuando ya no tenemos nada ni dónde ir, acá pueden vivir. Pero en tu caso, tú tienes 6 hijos, más tu esposa 7 y contigo 8. Tú no te vas a salvar, tú tienes que trabajar, me dijo. Tú tienes que trabajar. Así que tú vas a venir el domingo, y era martes. Y yo dije, de aquí hasta el domingo, muchas cosas pueden pasar. Y me dijo él, yo sé lo que estás pensando. Si en el transcurso de estos días tú sientes que te quieres ir a consumir alcohol o drogas, vienes inmediatamente acá primero y acá vamos a hablar. ¿Ok? ¿Ok? Hermanos, esa semana yo estuve tranquilo, me esperé hasta el domingo. Y el domingo fui a la hora que me habían citado. Yo no tenía ni idea que era un culto. Yo no tenía ni idea que era un culto. Yo sabía lo que era misa. Misa. Pero culto no sabía. Entonces yo llegué, entré y habían varios hermanos y uno que estaba hablando. Un muchacho. Y hablaba y estaba testificando y agarró y terminó y dijo, tú, me dijo, tú, el pastor me ha hablado de ti, ven conmigo, vamos, agarra 2 sillas y vamos a ir a la oficina, arriba. Yo dije, wow, qué prepotente este muchacho. Y me dijo, ¿tú quieres cambiar? Sí, agarra las 2 sillas y vamos. Allá, muy bien. Voy a agarrar las 2 sillas, pero dentro mío todavía había el hombre a quien le estás hablando. Ok, voy a llevar las 2 sillas, vamos. Y él se iba mientras yo cargaba las 2 sillas por esa escalera caracol más difícil de subir. Y hasta que llegamos y se sentó y me dijo, bien, me dijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rocco. Yo soy el hermano Ronnie Coral. Yo voy a ser tu líder, si es que tú quieres, tu líder espiritual. Si es que tú quieres cambiar, nosotros te vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo. Acá me dijo, las cosas son así. Mira, revisa el lugar, un lugar como este. ¿Ves alguna imagen? ¿Ves algún crucifijo? No. Ok, ahora lee acá la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? No te harás ninguna imagen. No. Yo empecé a leer y dije, bien, yo estoy de acuerdo. Eso es idolatría, por eso acá no tenemos imágenes. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, le digo, pero ¿por qué me preguntas tanto estas cosas? Porque Arequipa es un lugar muy idólatra. Y antes de continuar, yo quiero que sepas que esto es una iglesia cristiana evangélica y acá no adoramos imágenes y tampoco le hacemos reverencia a ídolos. Yo estoy de acuerdo, le dije, me parece fantástico. Lo que yo quiero es que Dios me ayude. Excelente, me dijo. Solo te quiero decir una cosa, hermano Rocco. ¿Tú quieres recibir a Jesucristo? Sí, yo lo quiero recibir. Yo quiero que Él me ayude. Perfecto, me dijo. Vamos a hacer una oración. Hagamos la oración. Y repetí la oración de fe, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Hasta ahí todo bien. Yo dije, ya estoy, listo, se acabó. No, me dijo, no se acabó. Esto no se va a acabar nunca. Nunca, hasta el día que tú vayas a la presencia de Dios. Déjame decirte algo, hermano. Tú acabas de iniciar un camino nuevo, el cual muchos hombres han iniciado. Tu problema no es el alcohol y no es la droga. Ese ha sido el medio por el cual Dios te ha traído el día de hoy acá.
El problema tuyo y el problema de todo el mundo es el pecado. Ese es el problema principal que tú tienes. La consecuencia en ti ha sido el alcohol y las drogas. Pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es el pecado. Y tú ya no puedes volver atrás. Porque desde hoy día y desde que acabas de hacer esta oración, tu cabeza tiene un precio. Y el enemigo va a pagar precio por ver rodar tu cabeza. Si tú amas a tu esposa y amas a tus hijos, tú tienes que poner todo de tu parte, mi hijo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No, si me lo dices así, ya no puedo hacer nada más. Le digo, vamos nomás adelante, perfecto. Mira, la oración acaba de comenzar. Vamos a orar, me dice. Y digo, bueno, vamos. Hasta ahí, hermanos, yo todavía solamente había hecho un trámite, solamente había repetido lo que me habían dicho y yo estaba haciendo lo que yo creía que se tenía que hacer para salir de ese grande problema. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que llegamos a la oración y ahí fue el momento en el cual pasó algo sobrenatural. Porque yo entré a un salón como este y estaban varios hermanos orando en sus sillas y clamaban a gran voz, y clamaban, y el hermano que me había llevado me dijo, ahora tú arrodíllate y clama por tu vida. Porque la palabra dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Agarró una silla, la puso ahí y me dijo, arrodíllate y clama. Y yo agarré y dije, bueno, digamos, me arrodillé y estando de rodillas, él le había estado intercediendo, empezó a mirarme primero, y empezó a mirarme y se dio cuenta que yo no estaba orando, sino que yo solamente estaba arrodillado. Y honestamente, hermanos, mientras yo estaba arrodillado, dentro mío había una voz que me decía, bien, ahora ¿qué cosa más quieres ver? Ya llegaste a este lugar, ya estás de rodillas, pero tú sabes perfectamente que tú no vas a cambiar. Míralos a cada uno de ellos, míralos. Y yo empezaba a mirar a cada uno de ellos. Y me decían, mira, ellos son tontos. Y tú no eres un tonto. Ya párate y deja esta tontería. Párate. Y yo decía, si no, todos acá, pero míralo a ese todavía es un drogo, está acá disfrazado. Y el que te ha hablado también en la mañana ha consumido. Y todos acá son unos falsos. Párate y vete. Y mientras yo seguía pensando, la voz volvía y volvía con más insistencia. Y yo empecé a sentir y a percibir que aquella voz estaba desesperada. Estaba desesperada en ese momento, queriendo que yo me pare y queriendo que yo me vaya. Y como me decía que párate, porque acá no vas a lograr nada, pero párate, no sigas de rodillas. Yo le dije, acá está pasando algo. Y dentro mío, en ese mismo espacio donde esa voz ocurría, una voz dulce, muy dulce, me dijo, Rocco, tú ya llegaste aquí. ¿Por qué te quieres parar y por qué te vas a ir? ¿Por qué no esperas un poquito más? Y te prometo que esto va a ser distinto. Cuando yo sentí esa voz, hermanos, yo agarré y dije, verdaderamente, ya llegué hasta acá. ¿Qué tengo que perder? ¿Por qué no me espero un poco más? Y la otra voz, párate, ya no esperes, párate. Y el hermano que había estado ahí conmigo, me había estado observando y agarró
y puso su mano encima de mí y comenzó a reprender al diablo. Lo comenzó a reprender. Aleluya. Empecé a mirarlo y dije, aquí está pasando algo. Y el hermano reprendía al enemigo y le decía, te ordeno que te calles en el nombre de Jesús. Porque el hermano había visto que estaba ocurriendo una batalla en mi interior. Y el pastor se dio cuenta y vino hacia mí con aceite y me ungió la frente y empezó a orar y a reprender. Y el hermano me dijo, empieza a hablarle a Dios, porque ahora ya no tienes nada más que perder. Lo mismo que la voz me había dicho, él me lo estaba diciendo. Yo supe en ese momento que estaba ocurriendo algo y yo agarré y comencé a hablar y empecé a clamar y empecé a pedir ayuda. Y en ese momento que yo empezaba a humillarme delante de Dios, yo empecé a sentir como algo empezaba a salir dentro de mí, algo que estaba ahí muy pesado, algo que yo no podía apagar la voz dentro de mí, algo que yo no podía salir, no podía acallarlo, no le podía hacer frente. Yo empecé a experimentar cómo algo salía de mí y todos los hermanos estaban a mi alrededor clamando y orando con sus manos puestas. Y a medida que esa presencia iba abandonando mi ser, una nueva iba llenándola. Y en ese momento, hermanos, en ese momento, mi vida empezó a tener un cambio que hasta el día de hoy no ha parado. Yo recuerdo bien ese día porque ese día fue un 13 de octubre del año 2013. Hace poco cumplí 10 años. Ese día, hermanos, cuando yo me puse de rodillas, yo era otro hombre. Aleluya. Y cuando me hube puesto de pie, el pastor me miró y me abrazó y me dijo, ahora eres un hijo de Dios, me dijo. Dios va a cambiar tu vida tremendamente. Dios te va a ayudar. Yo recuerdo un versículo, hermanos, que me dijo, que está en Salmo 103, que dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. ¿Quién es Dios, hermanos? Dios es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Y aunque ella haya tenido, hermanos, a partir de ese día hasta el día de hoy, muchas luchas, muchas batallas, muchos problemas, el Señor no ha parado, no ha terminado y no ha cesado de coronar mi vida de favores y de misericordias. No he sido perfecto, no lo he sido, pero el Señor sabía que esto iba a ser así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al igual que con ustedes, al igual que con cualquier persona que se ha entregado al Señor. Aleluya. Hemos cometido errores seguramente. No como antes, hermanos. No como antes. Porque antes yo planificaba el pecado. A partir de ese día no planificaba ningún pecado. Gloria a Dios. Cuando hubo pasado esto, hermanos, yo quedé impactado mucho tiempo. Mis ojos empezaron a ver cosas que antes no podía ver. Gloria a Dios. Mis ojos empezaron a percibir y a discernir cómo es que se mueve el mundo espiritual. En la calle, en la vida, en el mundo.
yo conocí al Señor y pude luego traer a mis hijos y a mi esposa a la iglesia. Gloria a Dios. Y algo, hermanos, que yo pude experimentar y que me di cuenta que Dios había venido a mi vida de manera poderosa fue lo siguiente: que en ese momento que yo me paré de la oración, yo podía agarrar la Biblia y podía leer el versículo que fuera y lo entendía perfectamente. Aleluya, gloria a Dios. Y eso fue algo maravilloso porque yo no entendía la Biblia hasta ese momento en el cual Dios me llenó con su presencia. La entendía a duras penas. Alguien por ahí me había leído un versículo, no lo podía procesar, pero ese día, después de haber orado, cuando leí la Biblia dije, esto es agua para mi alma, y podía entenderla toda. Aleluya. Y hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios porque de ser un ciego, un sordo y un mudo pasé a ser un hombre rescatado por Dios, salvado por Dios, Aleluya, gloria a exaltado Dios. por el mismo Dios. Gloria a ti, Yo le doy Jesús. muchas gracias, hermanos, Aleluya. a Él, de que el día de hoy yo pueda estar libre de aquel azote, de aquella cadena que me tuvo durante aproximadamente 34 años. 24 años me tuvo atrapado. Y gracias a Él, hermanos, el día de hoy yo les puedo dar testimonio de que Dios es real. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Y la paz del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Salía de su mano, y allí estaba escondido su